Bienvenidos a un episodio más de Cultivándonos con Matita. Déjame en comentarios de dónde nos estás escuchando y el cuento o poema que te gustaría escuchar. Deja tu like y suscríbete. Comenzamos. El regalo de la princesa. Érase una vez una pequeña princesa que al cumplir los 10 años tuvo una fantástica fiesta. Había músicos, flores, helado de fresa y pasteles con glaseado rosa. Los invitados trajeron los más maravillosos regalos. El rey, su padre, le regaló un pony blanco con una cola larga y un arnés azul plateado. La reina, su madre, la sorprendió con una vajilla de oro para sus muñecas. Había muchos regalos hermosos, un anillo de piedras preciosas, una docena de vestidos de seda, un ruiseñor en una jaula de oro. Pero todos esperaban saber cuál sería el regalo del hada madrina de la pequeña princesa. Igualmente, especulaban cómo llegaría la fiesta, pues el hada era impredecible. Algunos decían que llegaría volando con sus alas doradas, otros la imaginaban sobre el palo de una escoba. Pero para la fiesta de la princesa, el hada llegó a pie, con un vestido rojo y un delantal blanco. Sus ojos brillaron cuando le entregó su regalo a la princesa. El regalo era muy extraño, solo una pequeña llave negra. Esta llave abrirá una pequeña casa al final del jardín. Ese es mi regalo de cumpleaños, dijo el hada madrina. En la casita encontrarás un tesoro. Entonces, tan repentinamente como había llegado, el hada madrina se había marchado con una sonrisa entre los labios. Los invitados se preguntaban acerca de la casita. Algunos de ellos fueron al final del jardín para verla. Sin embargo, lo que encontraron fue una pequeña cabaña con techo de paja, limpia y ordenada, pero ordinaria. Así que alzaron la nariz y regresaron al castillo. ¡Qué regalo tan corriente y pobre!, dijeron. La pequeña princesa puso la llave en su bolso de seda y se olvidó de ella por el resto de la fiesta. Al final, decidió visitarla. La casita despertaba su curiosidad, porque era muy diferente a su castillo. El castillo tenía grandes ventanas de colores, pero la casita tenía geranios carmesíes que colgaban de las ventanas y cortinas blancas. Entonces, abrió la puerta y entró. El castillo tenía muchas habitaciones, grandes y solitarias, pero la casita tenía una habitación pequeña y muy acogedora. Allí encontró una chimenea cuyo fuego parecía bailar al son del agua que burbujeaba en un pequeño fogón. La mesa estaba puesta para el té. Era un té común, acompañado de pan blanco, mantequilla, miel y leche. La princesa se sentó a tomar el té. ¡Qué agradable era la casita!, pensó. ¡Qué inusualmente hambrienta estaba!
aunque podía degustar los más exquisitos manjares en su castillo, en su propia casita descubrió que nada era tan delicioso como el pan con mantequilla y que su leche sabía tan dulce como la miel. Después del té, la princesa notó en un rincón de la casita una máquina de coser con tela de lino y se puso a coser. El fuego de la chimenea bailó, el agua del fogón cantó y la máquina de coser zumbó alegremente. Fue tan maravilloso ese momento en la casita que la princesa también comenzó a cantar. Ella cantaba como un pajarito, sin embargo, nunca antes lo había intentado. «Te escuché cantar y me detuve», dijo una voz muy suave. La princesa vio a un niño de su misma edad. Su cara era muy agradable, pero estaba vestido con ropa harapienta. Su camisa estaba tan llena de agujeros que apenas cubría su espalda. «¿Qué estás cosiendo?», le preguntó. La princesa no sabía hasta ese momento qué estaba cosiendo, pero lo comprendió de inmediato. «Estoy cosiendo una camisa nueva para ti», respondió. «¡Oh, gracias!», dijo el niño sonriendo. Entonces, la pequeña princesa pensó en lo que había dicho su madrina. «En la casita encontrarás un tesoro». En la casita no había oro, ni nada de lo que ella consideraba un tesoro, pero su corazón también cantaba. Eso lo era todo. Su hada madrina le había dado el regalo de un corazón contento. Gracias por acompañarme hasta aquí. Nos vemos en el próximo capítulo.